Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo podcast de Corporación al Día. Hoy tenemos una invitada especial, Erika Bravo. Ella es nuestra gerente corporativa, ha estado con nosotros pues trabajando muchos años. Vamos a compartir muy buenas experiencias, conocimientos acerca de todo lo que tiene que ver con el área de auditoría en el back office. Bienvenida, Erika. Gracias, Carlos Luis. Encantada de estar aquí y poder hablar de uno de los temas que más nos gusta, que es el tema del back office. Y bueno, poder compartir la experiencia que tenemos en el área de auditoría. Como bien dice, son bastantes. Aún somos jóvenes, pero tenemos bastante ya experiencia en esta cancha. Bien, hoy no es una charla de escritorio aburrida, ¿no? Sino dos colegas que vamos a estar compartiendo conocimientos acerca de experiencias que hemos vivido, de situaciones fáciles, medias difíciles y difíciles. Esto ha permitido un enriquecimiento bien interesante y pues Erika, hagamos un poquito de relajo con las auditorías. Listo, vamos a darle. Bien, Erika, cuéntame, ¿por qué la auditoría es un complemento del back office? Bueno, creo que es un complemento perfecto en el tema del back office porque la auditoría busca no solamente saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Lo que busca más allá de la auditoría es poder dar la figura completa de cómo está la parte contable, cómo está la parte administrativa y cómo está la parte financiera, ¿no? Recordemos que la auditoría tenemos varias áreas y nosotros las manejamos casi todas, o todas, mejor dicho, que es la auditoría externa, auditoría interna, auditorías especiales de impuestos. Aquí en Corporación al Día manejamos todo dentro del tema del back office, ¿no? Cuando hablamos de auditoría externa, ¿sí? Hablamos con qué tipo de reportes y para quién, ¿ya? Para diferenciarnos de la auditoría interna y de la auditoría externa. Bueno, como lo sabemos conversar a veces, decimos siempre, la auditoría externa es post-mortem, casi que post-mortem, porque ¿qué nos llega en la auditoría externa? Ya los estados financieros de las empresas. Entonces, si bien tenemos la oportunidad de contribuir un poco, ¿verdad?, con las revisiones que hacemos, con los hallazgos que encontramos, ya tenemos un año perdido, ¿no? Y ya vemos el estado financiero cuando ya finalizó el ejercicio económico, ¿no? Por decir, 2024 que acabamos de pasar, hicimos auditoría externa ahora en el 2025. ¿Cuál es el punto ahí, Carlos Luis? Que se volvió la auditoría externa un requerimiento de la entidad que es la Superintendencia de Compañías. Pero realmente la auditoría externa brinda más cosas a las empresas. Pero lastimosamente por el medio que tenemos está muy esquematizado a que lo hago para cumplir. Porque en la auditoría externa es muy importante para las empresas. Más que un formulismo, realmente debe ser visto desde el punto de vista de la óptica de que, ok, voy a hacer una auditoría externa para saber cómo está mi empresa, cómo están los números, cómo están mis procesos. Pero como tú dices, post-mortem, realmente pues ya todo está dicho, ¿no? Sin embargo, esta auditoría externa, cuéntame, Erika, ¿cómo le ha servido a nuestros clientes? ¿Qué pasa con las entidades financieras? ¿Qué pasa con sus sectores? Ok, una muy buena pregunta, Carlos Luis. Uno de los principales beneficios que tienen los clientes en el momento de hacer la auditoría externa, a más de cumplir, como dijimos, ¿no?, con la superintendencia de compañía, obviamente evitar la multa y no salir en el certificado de cumplimiento de obligaciones que es requerido. Creo que un beneficio que obtiene el cliente con nosotros es justamente los años de experiencia que tenemos, la calidad de nuestros informes. ¿Por qué? Porque una buena auditoría externa le da confianza a las entidades bancarias, a las instituciones. Entonces, si el día de mañana el empresario quiere virarse a una institución financiera para poder capitalizar, porque necesita el dinero para seguir generando sus recursos, esa institución financiera va a tener una gran confianza, una gran credibilidad en el informe de auditoría. En nuestro caso, hemos tenido muy buenos ejemplos de los clientes que han llegado a instituciones financieras, no vamos a decir cuáles porque no vamos a hacer propaganda aquí, y nuestros informes han sido muy bien recibidos. ¿Por qué?
creo que hay tres puntos importantes, ¿no? La claridad, la confianza que generamos porque ya nos conocen y el detalle que ponemos en el tema de los informes, que es importante en el caso de las instituciones financieras y de un inversionista, porque a veces no podemos obtener recursos de la banca, ¿no? Entonces, miramos a inversionistas y que vamos a presentar, este es mi examen, ¿no? Cuando usted va al doctor, este es mi examen, así están mis niveles, así está mi colesterol, mi triglicéridos, mi azúcar, esa es la auditoría, ese examen. Perfecto. O sea, cuando estos estados financieros, que no solamente son para presentarlos a la superintendencia de compañía como un requerimiento para cumplir con el certificado de cumplimiento de obligaciones, sino también para que quienes lean estos estados financieros puedan sentirse seguros de que van a poner plata, que van a poner dinero o que van a comprar acciones. Correcto. ¿Sí? Y en el caso de los bancos, por ejemplo, tenemos una institución que nos ha calificado muy bien y que confía en los estados financieros que emitimos, ¿no? ¿Qué pasa cuando los estados financieros que emite al día Audit por el lado de auditoría tienen una comparación con el auditor anterior? Cuéntanos, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, ahí nos estamos ya metiendo en área un poquito complicada y peligrosa, porque la auditoría financiera, la auditoría externa, como bien lo sabes, Carlos Luis, viene desde una parte importante que nos dice la norma técnica, que es poder comparar un año con otro. Entonces, si estamos haciendo 2024, lo comparamos con 2023, ¿qué sucede en ese momento? Si tengo muy poca información del 2023, en el momento que lo hacemos 2024, van a salir grillos, cucarachas, culebras, sapos, todo sale ahí. ¿Por qué? Porque muchos profesionales de auditoría, lastimosamente, no hacen un mayor intro o despejan con mayor claridad las cuentas. Entonces, ¿qué genera eso? Que el siguiente auditor va a tener que irse a los años anteriores, que a veces el cliente no sabe esa parte, ¿no? Y nos ven como los malos. Y nos ven como los malos, como los que venían, pero realmente es necesario eso porque no tengo con qué comparar, ¿no? Claro. Regresando al tema del doctor, cuando recién inicio tengo un examen que me va a decir un índice. Después del tratamiento tengo otro examen, con otro índice. Entonces la auditoría hace eso, comparar entre un año y otro año. Y si el primer examen no es claro, ¿cómo puedo llegar a un buen diagnóstico en el siguiente año? Y eso se ve reflejado en el momento que los bancos dicen, bueno, ¿por qué este auditor me dice una cosa y el anterior no me la dijo? Entonces, realmente es muy importante la auditoría externa desde la aplicación de la normativa, ¿no? Hoy pues tenemos normas NIF, normas NIC, tenemos mucho que topar con el área tributaria. Correcto. ¿Sí? Entonces, no es un trabajo tan sencillo que parecería ser que los empresarios en un momento dado creen que hacen, pues. Así es. Entonces, yo creo que quiero que me expliques si la auditoría externa para una empresa grande, como nuestros clientes que tenemos, clientes de 100 millones, de 50 millones, y también tenemos clientes que tienen apenas por ahí un terreno de 2, 3 millones de dólares. Te pregunto, ¿es el mismo tipo de auditoría para una grande y para una pequeña, bajo los esquemas técnicos? No. Cada tipo de negocio, inclusive así tengan el mismo nivel de ingresos o el mismo nivel de activos, porque recordemos que en el tema de la auditoría, la medición que nos puso la superintendencia de compañía es nivel de activos, ¿verdad? Aún cuando tuviera el mismo nivel de activos, no puede ser lo mismo. ¿Por qué? Porque son tipos de negocios diferentes. Entonces, una cosa es el agrícola, otra cosa es el agroindustrial, como lo tenemos, otra cosa es de servicios, otra cosa es comercial. Entonces, según el cliente y el expertise que tenemos en esto, vamos desarrollando estrategias. Ahora, como toda empresa de auditoría, nosotros tenemos ya una matriz, un proceso estándar, pero esto es como en algún momento conversábamos, Carlos Luis se recuerda el tema, esto es como un Lego.
¿verdad? Claro. Lo vamos adaptando esa base En función del tipo de cliente. En función del tipo de cliente. Pero correcto. el proceso de auditoría para una pequeña, una mediana, una grande es el mismo. El proceso es el mismo. Lo que cambiamos, como le decía, es el tema de la estrategia. Aquí comenzamos con una planificación. Esa es la base fundamental, ¿no? Planificamos y en esa planificación vemos todo el tema de requerimiento de información. Recolectamos esa información, la procesamos esa información y nos va a decir los problemas que tenemos, los hallazgos de auditoría. También nos va a decir el tema de riesgo, Carlos Luis. Cuéntame algo. Cuando hemos encontrado clientes pequeños, ¿son los más problemáticos que clientes grandes o no? Sí, siempre. ¿Por qué? Porque cuéntanos un poco para que quienes nos están escuchando conozcan ese tipo de acontecimientos que se dan en el desarrollo de este tipo de trabajo. Claro. Lo que pasa es que cuando hablamos de una empresa grande, es una empresa que a veces está un poquito más ordenada, pero el cliente pequeño es el más desordenado. Wow. Pero ahí está nuestro negocio, pues, claro, justamente en ir a resolver esas cosas. Entonces, ese cliente que es pequeño, que dice, no, si yo por ahí, como usted dice, no tengo 2 terrenitos, 3 terrenitos, 10 millones de dólares, 11 millones de dólares. Entonces comenzamos a pedir la información, no tienen escrituras, no tienen actualizados nombramientos. No tienen contabilidad. No tienen contabilidad. Por ahí dice, no, si yo hago 3, 4 transacciones, cuando uno se pone a revisar, tiene una fila de transacciones que realizan. No presentan declaraciones. No presentan declaraciones. Es más, ahorita con el tema de las constructoras también, no tienen tema de UAFE. Wow. Problema para nosotros. Serio problema que ahorita está, ¿no? Para nosotros y para ellos, porque acordemos de que por tema de UAFE hasta llegamos a cárcel. ¿Y las multas? En el tema de multas es tremendo, el tema de UAFE, el tema de la superintendencia de compañía, cuando nos atrasamos. En esas compañías pequeñas, Carlos Luis, también tenemos el problema de que son relacionadas con esa compañía grande. Entonces, esas transacciones entre esas compañías nos generan un dolor de cabeza, porque es como el cliente piensa que como son la misma compañía, sale de un bolsillo, ingresa a otro bolsillo, pero es lo mismo. Entonces, para ellos como, este me pagó, pero con este dinero hago lo de acá y con la otra lo de acá. Entonces se arma un champú claro, de las transacciones que realiza. O sea, no es como el cliente muchas veces cree, ¿no? Que es que es chiquita, no, que pequeñita. Y no hemos encontrado que han comprado un terreno hace 10 años, siguen teniendo el costo histórico, no han cumplido con las NIF y hoy ese terreno cuesta 5, 7, 10 millones de dólares. Y hay que cumplirlos con los procedimientos, ¿no? Porque al ser los procedimientos para una auditoría pequeña, mediana o grande, es el mismo. Como tú bien lo dijiste, lo que cambia es la planificación y la estrategia del tipo de trabajo, ¿no? Correcto. Aparte que el poder llevar una estructura y el poder tener una revisión correcta del tema de los estados financieros y de ese tipo de negocios, aun cuando no estén en orden, ya cuando los dejamos ordenados, porque eso es lo bueno del back office. Si vemos como auditoría que hay un hallazgo, tenemos el equipo sentadito directo para que entre a la cancha y juegue el partido y solucione los problemas en la parte legal, en la parte contable, en la parte de impuestos, en la parte de sistemas. En la parte de sistemas, en la parte societaria. Entonces, no tiene sistema contable, ¿qué voy a revisar si no tiene contabilidad? Listo, tenemos el sistema contable, tenemos la contabilidad. Entonces, eso es lo bueno de la auditoría porque permite detectar aquellos problemas. Detectando esos problemas, ¿qué vamos a obtener? Ahorro de dinero. Mucho. Porque el cliente está perdiendo dinero. Y ahorramos dinero no solamente de manera financiera, sino tributaria también. Correcto. Evitamos multas, que es lo primero, al estar ordenado. Estrategias financieras, estrategias tributarias que se realizan. El llevar un orden también permite ver dónde pudiese haber esos desperdicios o por dónde se puede estar viendo el dinero, que a veces no lo sentimos porque en la caja chica. Cuéntame un caso real, por ejemplo, de una auditoría externa en la que hayas podido detectar un problema de tu en inventario, de tu en caja, en cuentas por cobrar. Cuéntanos, por favor. Bueno, hemos tenido algunos casos. Normalmente en las empresas agroindustriales o en las empresas que prestan temas, que hacen servicios industriales, hay siempre problemas en el tema de inventarios. Cuéntame, ¿cómo es eso? Porque hay tanta rotación
cuando tengo maquinaria, cuando tengo un proceso de producción, hay tanta rotación del tema del inventario, que cuando no se tiene un buen sistema de inventario y un buen sistema informático que me ayude, porque la herramienta me ayuda, ¿no? Un buen ERP, se pierde mucha información. Porque es tan fácil como nos hemos dado cuenta, nos hemos dado caso de repuestos que están ahí de años, en papeles. Pero cuando uno va a la bodega, le existe el repuesto. Y es más, cuando ya uno habla con la gente en el levantamiento del proceso, dice, no, dice, mira, si esa máquina ya te la aterrizamos, eso ya votamos. Y en las hojas siguen habiendo los impuestos de 40, 50 mil dólares de una máquina que ni siquiera está. Wow. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque como hay una alta rotación, no tengo un buen proceso, no tengo un ERP que me ayude, es un desorden completo eso. Entonces hemos tenido que dar de baja a inventarios por valores muy significativos para la compañía. Y ese es un problema al momento de cerrar los estados financieros auditados. Porque de repente la compañía dice, o el empresario dice, he ganado plata. Y tiene que enviar 150 mil, 200 mil dólares por inventario, castigar a sus estados financieros. Wow. Pierde plata, porque eso se convierte en un gasto no deducible, tiene que pagar más impuestos a la renta. ¿Por qué? Porque no tuvo en orden las cosas, porque no tuvo una buena auditoría anterior. Impresionante. Ahora cuéntame un poco acerca de auditoría interna. Sí. Este mundo de la auditoría interna, cuéntame. ¿Qué experiencias y en qué áreas básicamente te has enfocado, nos hemos enfocado en la parte de auditoría interna? Bueno, la auditoría interna es un área que nos apasiona mucho, Carlos Luis, en que estamos muy comprometidos nosotros acá. ¿Cuál es la diferencia? Como dijimos, en la auditoría externa era post-mortem. Así es, ya La está. auditoría interna es el mantenimiento que le damos mensual a nuestra compañía. O sea, prevención. Prevención. Antes de. Es correcto, prevención, esa es la palabra. Estamos prevenidos. Es el decir, no me quiero enfermar, como saludable, hago ejercicio, tengo una vida tranquila. Ya, esa es la auditoría interna. El que el cliente, el empresario, esté tranquilo de que todas las cosas se están llevando muy bien. ¿Por qué? Porque la auditoría interna ve la parte administrativa, la parte de controles, la parte de procesos, ve el tema de personal. Vamos a ir conversando de un caso, por ejemplo, que tenemos un cliente en donde nos contrataron auditoría interna únicamente para ver su cartera de clientes. Wow. Y decimos, bueno, ¿cuán beneficioso es poder hacer eso? Cuando tenemos una cartera de clientes de más de 7,000 clientes, Wow. donde fuerte a nivel nacional, donde no tenemos el tema del control ni los procesos esquematizados, lo cual ha ido cambiando porque ya tenemos casi 6 años en ese proyecto. Entonces tenemos muchos integrantes ahí, ¿no? Pareciera que solamente es el cliente, pero ¿qué tenemos ahí? Tenemos el vendedor, tenemos procesos del oficial de crédito, tenemos procesos de tesorería, tenemos procesos de caja, tenemos procesos de auditoría, tenemos procesos de contabilidad. Todos esos están dentro de una simple línea que es cuenta por cobrar a clientes. Wow. O sea, es un proceso súper grande. Claro que donde sí. involucran mucha gente. Y es muy importante también, porque el cliente muchas veces dice, yo quiero enfocarme en las ventas. Y sí, puedes estar vendiendo muchísimo. Pero Carlos Luis, ¿qué pasa cuando no estamos cobrando? Claro. ¿De qué sirve tener tanta cartera si no tengo la liquidez, ¿no? O sea, yo recordaba antes que decía, mientras yo tengo cartera, tengo plata. Sí, pero al final del cuento, tener cartera no es lo mismo que tener liquidez. Sí, lo interesante es tener liquidez, no cartera. Así es. Entonces la auditoría interna lo que hace es prevenir. Correcto, de que esa cartera no tengas más días de vencido de los plazos que tenemos establecidos, de que tengas las garantías de esa cartera, ¿no? Porque debo decir, bueno, si vendí 50,000 dólares, ya necesito que me firmes un documento. Y la auditoría interna se basa justamente en eso, de poder que todos los integrantes de esa máquina funcionen de manera correcta. ¿Qué generamos? Un valor agregado que generamos en nuestros clientes, Carlos Luis, el que de ver estos detalles que van saliendo durante el tema de la auditoría interna, porque es mensual,
Claro. Ellos van corrigiendo. Entonces es como, mira, políticas de vendedores, van apretando tuerquitas, entonces van corrigiendo. Los oficiales de crédito no han visitado. ¿Por qué? Porque al visitar el cliente tenemos una data importantísima. Todo lo que el cliente nos expresa, todo lo que el cliente nos dice desde el punto de vista de, es que el vendedor no me ha venido a ver, es que yo pedí que ese producto lo retiraran. Imagínense que tengo caducado producto ahí. Wow, o sea, esa experiencia hace que el empresario pueda prevenir actos inclusive dolosos en un momento dado, ¿no? Porque ¿cuántos casos de eso no hemos encontrado? Muchos. Hoy hemos tenido justamente en alguno de estos tipos de auditoría interna, hemos tenido algunos casos, Carlos Luis, tal vez vale la pena comentar un poco para que el empresario sepa lo que él Claro, puede por hacer. supuesto, por supuesto. Porque no es no es el mismo proceso, ¿no? Hablando desde la parte técnica, no es el mismo proceso hacer la auditoría normal cuando encontramos un tema de dolo. Claro. Ya el empresario tiene indicios porque siempre por algún lado sale. Claro, ya detecta, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Algún índice se movió y le está llamando la atención. Entonces, la auditoría interna hace eso, actúa en el momento. Y ahí hemos encontrado de todo un poco, pues no, porque usted sabe que en el tema, por ejemplo, de cartera que hemos venido hablando, en el tema de ventas, a veces es un poco complicado los procesos porque manejamos el tema de dinero. Y eso es cuando el cliente dice, bueno, es que el vendedor que cobra, ¿no? El vendedor que cobra. ¿Qué pasa ahí? Y Bueno, en nuestra cultura está mucho el tema de cobramos en efectivo. ¿qué ocurre cuando cobramos? Hay temas en que muchas veces los vendedores utilizan ese dinero para temas personales. Entonces, ¿qué hacemos? Viene Carlos Luis y dice, mi factura se vence en 30 días, pero te la voy a pagar por anticipado porque me das un descuento. Y el cliente dice, me gané el descuento, pago por anticipado. El vendedor dice, en el reporte nadie se va a dar cuenta, porque recién se le vence la cuenta en 15 días. Entonces cojo ese billetito, me lo guardo, si es viernes me voy a farrear y el lunes repongo el dinero. ¿Y qué pasa luego? Llega lunes, martes, llega viernes y no pude recuperar ese dinero. Pero me pagó también Juanito. Entonces el dinero de Juanito Comienza, lo utilizo para sí. lo de Carlos Luis y se comienza a hacer un huequito de faltante de dinero. Claro, yo recuerdo en algún momento una historia, ¿no? Una historia bien jocosa de un cliente que decía, yo tengo aquí, Carlos Luis, Pancho es mi mejor vendedor. ¿En serio? Sí, es mi vendedor estrella. Él vende todo lo que te vende. Excelente. ¿Y cómo está la cartera de él? Bueno, sí, tú sabes, el negocio se mueve así, ¿no? Entonces recuerdo que estábamos en una fiesta y entonces se le iba el mejor vendedor. Se le iba el mejor vendedor y lloraba literal, porque él se le vio el mejor vendedor. Y entonces resulta que el vendedor luego le deja un reporte, ya todo el mundo borracho, todo el mundo se fue, le deja un reporte y le dice, Lenín, perdóname, pero tenía que utilizar estos fondos para viajar a Europa, pues obviamente, ¿no? Y apenas fueron $50,000. Y ese fue el mejor vendedor. O sea, no tengo nada en contra de los vendedores porque yo soy el vendedor. Claro. Pero hay que tener cuidado. Entonces la auditoría externa precisamente nos permite, nos ayuda a prevenir. Sí, podemos usar toda la tecnología, pero hoy, al menos en Ecuador, y yo creo que por 15, 20 años más, seguiremos manejando efectivo, no solamente en el mundo, porque el efectivo en el mundo es inmenso, son trillones de dólares, de billones de dólares que existen. Entonces, todavía es una realidad. Sí, y es muy complicada, como bien lo dice, sacarlo de nuestros procesos, Carlos Luis, porque es más, el empresario también quiere el tema de la liquidez, y quiere el tema del dinero. Y aun cuando no sea dinero, ¿qué pasa muchas veces en que recibimos cheques de terceros? Wow. A Carlos Luis le debe Juan y yo le cobro a Carlos Luis. Entonces Carlos Luis me da el cheque de Juan. Yo no sé de dónde viene ese cheque, yo no sé.
qué fondos son, pero me interesa cobrar como empresario. Entonces nosotros como auditoría interna no le podemos decir deja de cobrar. Le decimos armemos bien procesos, procesos robustos, que te sirvan para evitar temas de que pierdas dinero. Como usted dice, $50,000. O sea, Claro, estamos hablando de bastante dinero. muchas veces las empresas se enfocan en vender, 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 cuando lo correcto es vender y cobrar, vender y cobrar, vender y cobrar. Pero ¿qué es lo que ocurre ahí? Hay una, como tú le dices, ¿no? Hay una línea bien ancha entre la vida real y lo que estaría demarcado a través de un buen proceso. Y yo sí puedo atreverme a decir, con toda la experiencia y la autoridad que tengo en ello, es que el 80%, hoy en día, el 80% de las empresas no tienen procesos. Nosotros tenemos casos en los cuales clientes de 300, 400, 500 millones de dólares de ventas no tienen procesos. Y estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando, tampoco tienen buenos sistemas contables, financieros, tributarios que les permitan controlar. Entonces, ¿de qué hablamos? En cambio, si te pones a armar un buen departamento desde el punto del back office, un departamento de auditoría interna, como lo hacemos con algunos clientes, pues nos ayudamos a prevenir, porque nuestros clientes, ¿cómo nos califican? ¿A través de qué índices? Bueno, primero, Carlos Luis, yo creo que nos califican en función de cuán sano está su estado financiero. Porque la auditoría es un poco eso, ¿no? Es cuán sano está la empresa en la auditoría interna y cuán sano están sus estados financieros, que es el reflejo de todos los procesos que han realizado ellos durante el año, cuán sanos están. Entonces, nos califican mucho en función a eso. ¿Cuán sanos están mis estados financieros? ¿Están limpios o no están limpios? Yo te pregunto, Erika, cuando hablamos de procesos, porque muchas veces el empresario dice, ah, ahora me hablan de procesos. ¿Sí? Levantar los procesos es algo sencillo, medio complejo, complejo, y más o menos qué tiempo toma. Tomaría danos un ejemplo de los muchos que ya tienes, danos un ejemplo sencillo. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, también para que conozcan también el tema. Creo que, si no estoy mal, creo que fue el año 2015, Carlos Luis, de que nosotros ya veíamos venir este boom del tema Así de los es. procesos. Así es. Y con la responsabilidad que siempre hemos tenido profesional, decidimos capacitarnos, comenzar a capacitarnos en el tema de procesos. Nos fuimos a México. Y nos fuimos a México, nos capacitamos en una de las metodologías que es Six Sigma, y pudimos nosotros venir a que nuestros procesos y darle a nuestros clientes esa parte importante que es primero traer sus procesos y de ahí saber cómo mejorar. Porque si no tengo la línea trazada, no sé qué voy a mejorar, ¿no? Recuerden que decíamos mucho, lo que no medimos no controlamos. Y el no tener nuestros procesos, que ahora está muy en moda, y ya el empresario comienza a hablar y dice, no, es que los procesos, yo quiero que ustedes me revisen los procesos. Cuando decimos, ok, dame tus procesos. No, pues que eso quiero que me los revisen. ¿Cuáles? Pero no los tienes, o sea, hay que hacerlo. Y levantar procesos, Carlos Luis, es hacer una caminata por toda la compañía para saber qué hace el vendedor, qué hace el oficial de crédito, qué hace la secretaria, qué hace el contador, el asistente contable, el de cobranza, el de producción, todos. Y poder saber cómo el proceso de cobranza se me une con el de venta y cómo le afecta a tesorería y eso qué viene a contabilidad y al final quién revisa todo eso y quién es el responsable. Y al final, ¿qué pasa? El dueño, ¿cómo interviene el dueño en esa parte del proceso? En todo, porque normalmente cuando hacemos eso, ¿quién comienza el desorden? El dueño. Desde la cabeza comienza el desorden de los niños. Terrible. Y a veces el dueño no le gusta mucho escuchar eso, pero ya cuando ve los resultados, como lo hemos tenido, ya cambia la perspectiva. Sí. Y ya vemos el enfoque de decir, bueno, quiero saber cuál es el proceso de esta área. Ha sido interesante porque hemos visto casos en los cuales el dueño se rasca la cabeza y dice, chuta, pero es que quiero
es que ahorita quiero que me hagan este dinero, quiero que me den el dinero. No, pero es que hay que cumplir esta parte. Y ya se llenan ahora de tantas cosas, pero es necesario. Sí. Porque si la cabeza pone el orden, la empresa está en orden. Pero si la cabeza pone el desorden, pues entonces ahí están los problemas, ¿no? Y desde ahí muchas veces vienen los problemas. Queremos solucionar la parte operativa, pero el líder, que lo dije, el empresario, es el que tiene la visión. Entonces, si el empresario entiende la parte del proceso, entiende cuánto ayuda y aporta una buena herramienta tecnológica, el tener un buen back office. ¿Por qué? Porque el empresario tiene que estar metido en su visión, en vender muchas veces, en hacer crecer su negocio. Entonces, el back office, déjeselo pues para las personas que sabemos eso. Así es, o sea, el dueño tiene que estar metido en el core del negocio, ¿no? Donde las papas queman, no acá atrás. Yo he visto muchos presidentes ejecutivos de empresas que están firmando cheques, aprobando cheques. O sea, ya eso no es para el día de hoy. Eso es un tema administrativo. Como dicen, ¿cómo es? Operación mata planificación, ¿no? Operación mata planificación y la parte operativa mata también la parte creativa. Y el empresario tiene que estar más en la parte de cómo busco crecer, cómo genero otras líneas de negocio, en poder planificar, en crear. Poder hacer Así es, correcto. Siempre he dicho que el empresario debe estar pensando. Esa es su principal labor, pensar. Pensar no es tan sencillo, parecería algo fácil, pero pensar en toda la empresa, en cómo mejorar, es un sistema muy, muy interesante. Y es la parte donde buscamos un poco cambiar esa mentalidad del empresario, ¿no? Que a veces siempre le decimos al empresario, tienes una empresa de 10 millones de dólares que te está generando ingresos. Es como que te compres un Mercedes, pero le quieras ir a hacer el mantenimiento al taller de la esquina. Claro, exactamente. Entonces, muchas veces lo vemos como un gasto, el tema de la auditoría interna, pero realmente cuando es una debe inversión. ser como una inversión, porque me voy a ahorrar dinero. Claro, o sea, ¿qué te cuesta más? Que se te dañe el motor del Mercedes y tengas que ir el post-mortem, ¿no? A cambiar motor, o a que le des el mantenimiento correcto todos los meses y no tengas ningún problema, que te pueda durar 10, 15, 20 años y te ayude a crecer. Porque la auditoría interna hace eso, ayuda a crecer de la mano del back office que tenemos. Gracias, Erika. Créeme lo que estoy súper agradecido por toda esta información, por toda esta data que le estamos dando a todos nuestros clientes, a todos quienes están viendo este podcast, para que vean que ser empresario, ser emprendedor, no es tan sencillo. Sin embargo, tú como empresario, tú como emprendedor, tú como el organizador de las ideas, tienes que tener presente que tienes que tener un back office. ¿Para qué? Para que puedas contratar a la gente que se encargue de ello y tú puedes encargarte de tu core de negocio. Erika, estoy muy agradecido. Gracias, Carlos. Espero verte en una nueva ocasión y poder compartir todos estos conocimientos y todas estas experiencias que tienes durante todo este año. Podemos conversar. Tenemos bastante que conversar en todos estos años de experiencia que hemos tenido. Gracias por haberme invitado. Gracias, Erika. Y bueno, no te pierdas nuestros próximos podcasts que van a estar muy interesantes. Así interesantes como este podcast. Pasen bien. Cuídense. Gracias.